Buenos días. En el de hoy vamos a hablar sobre la memoria a largo plazo para olores e influencias de la familiaridad y de la identificación a lo largo de los 64 días. Este artículo de revista indexada fue hecho por la doctora Stina Carnogel, el señor Freddy Johnson, Johan Wildeder, Steven Skinton y María Larson. El volumen 40, número 4, el 1 de mayo del 2015, entre las páginas 259 y 267. Pocos estudios han investigado la memoria de reconocimiento de olores a largo plazo, aunque algunas observaciones iniciales sugieren que la tasa de olvido de las representaciones olfativas es más lenta que para otras modalidades sensoriales. Este estudio investigó la memoria de reconocimiento durante 64 días para detectar olores y caras familiares altas y bajas. La memoria se evaluó en 83 jóvenes participantes en 4 ocasiones, a lo largo del tiempo en 4, 16 y 64 días. Después de la codificación, los resultados indicaron un importante olvido para los olores y las caras en los 64 días. Las funciones de olvido para las dos modalidades no fueron fundamentales o diferentes. Por otra parte, los olores y caras familiares eran mejor recordados por las familias, lo que indica un papel importante del conocimiento semántico en el dominio del reconocimiento para ambas modalidades. Aunque el reconocimiento de olores fue significativamente mejor que la posibilidad en los 64 días de prueba, la memoria para los olores familiares bajo era relativamente pobre. Además, los resultados indicaron que la consistencia de la identificación de olores en las sensaciones, independientemente de la precisión, se relacionó positivamente con el reconocimiento exitoso. Tenemos algunos antecedentes, aunque la evidencia empírica es escasa con respecto a la longevidad de los recuerdos olfativos. Sugiere que la tasa de olvido de las representaciones olfativas es bastante lenta. Por ejemplo, el señor Lancers en 1978 y Murphy en 1991. Este estudio investigó el olvido olfativo a lo largo del plazo en función de la familiaridad y de la identificación, mientras que una gran cantidad de evidencia indica una influencia positiva en los factores semánticos en la retención episódica de información verbal y visual, según como lo dice Larson en 1997 y Murphy en 1991. Las observaciones se mezclan con respecto a la relación entre el reconocimiento del olor y los factores semánticos, por ejemplo, familiaridad o identificabilidad. Las primeras observaciones en el reconocimiento de olores en marcos de tiempo más largos, como por ejemplo días, semanas o un año, mostraron un olvido lento, posiblemente debido a un impacto insignificante en la interferencia retroactiva. Sobre la base de la función del olvido bastante plana, se asume que los olores se codifican como eventos perceptivos unitarios con poca redundancia de atributos. Los hallazgos típicos en estos primeros estudios fueron un bajo rendimiento de la memoria inicial, un poco de olvido subsiguiente y ningún efecto de la familiaridad e identificación en el rendimiento de la memoria posterior. De manera relacionada, la investigación dirigida a la memoria de olores a corto plazo, es decir, segundos hasta unos pocos minutos, también ha demostrado que la memoria, por ejemplo la correcta en diferentes pares u olores, no se ve afectada por el intervalo de retención, aunque todavía existe cierta controversia sobre el papel de los factores semánticos en la memoria de olores episódica. Un gran número de estudios, en particular los de fecha posterior, subrayan la influencia positiva de la familiaridad y de la identificación en retención olfativa. Presumiblemente, en estos factores son importantes ya que se reflejan el grado de conocimiento semántico y la experiencia con un olor. Por ejemplo, mientras una calificación de baja familiaridad puede reflejarse poca experiencia y reconocimiento, una calificación de alta puede reflejar un conocimiento más específico, como la categoría o el nombre del olor. De manera relacionada, el fenómeno de la punta de nariz ilustra que un fuerte sentimiento de familiaridad puede ir acompañado de algún conocimiento de olor, como la categoría de objetos, pero aún una incapacidad de identificar el olor. Aunque los estudios de Rabin y Kane proporcionan información sobre la retención olfativa a lo largo del plazo,
La evidencia se basa en olores cotidianos familiares. Por otro lado, el conocimiento sobre la capacidad de la memoria para los olores con pocos atributos semánticos es aún desconocido. Las caras se han descrito como una clase única de estímulos y la investigación ha dedicado que la memoria facial es superior a muchos otros materiales de estímulos visuales. Aunque los olores y las caras son evidentemente dos tipos de estímulos fundamentalmente diferentes, comparten algunas características comunes. Por ejemplo, la investigación indica que el reconocimiento de toda la cara es mejor que la de las partes que lo componen. De manera similar, las investigaciones indican que los olores se perciben de manera unitaria y que sus componentes son difíciles de detectar o notar. Además, ambos tipos de estímulos son difíciles de nombrar. Por estas razones, se incluye caras famosas y no famosas como una modalidad de comparación con los olores en el presente estudio. En resumen introductorio, este trabajo está diseñado para explorar la memoria de reconocimiento a largo plazo para detectar olores y caras familiares a lo largo de altos y bajos en 4 diferentes intervalos de retención hasta de 64 días. Es decir, inmediatamente de 4, de 16 y 64 días después de la codificación. De particular interés fue estudiar la memoria para los olores en pocos atributos semánticos que se han descuidado en trabajos anteriores. Un objetivo importante también fue determinar la importancia de la consistencia de la identificación para una memoria de reconocimiento exitosa a lo largo del plazo. En cuanto a los participantes, 84 participantes fueron los reclutados para el Departamento de Psicología de la Universidad de Estocolmo. Según se indica en el cuestionario, todos están en buen estado de salud e informaron que tenían un sentido normal del olfato y de la agudeza visual. Un participante fue excluido debido a una sensación de prueba interrumpida que arrojó una muestra final de 83 participantes, 43 mujeres, 40 hombres. La edad varió entre los 19 a los 50 años de edad para las mujeres. Se utilizó un diseño en grupos donde los participantes fueron evaluados inmediatamente. De 10 hombres, 10 mujeres, 4 días, 10 hombres, 10 mujeres, 16 días, 9 hombres, 10 mujeres a los 64 días y 10 hombres y 14 mujeres después de la codificación. Estos participantes recibieron créditos de curso para entradas a cine por la participación. El estudio fue aprobado por el Consejo Sueco de Investigación y cumple con la Declaración de Helsinki para la investigación médica con los seres humanos. Los participantes dieron su consentimiento por escrito. En cuanto a los materiales, los olores que se utilizaron en total fueron 24 como estímulos de prueba de olor, de los cuales la mitad tenía una alta familiaridad y la otra mitad era de baja familiaridad. Como se muestra en la tabla número 1, la mayoría de los olores familiares bajos se evaluaron y definieron como desconocidos en los estudios anteriores. Además, se informó que estos olores eran difíciles de nombrar o verbalizar según lo que decían los participantes. El subíndice de la tabla que dice hace referencia a comprobado por Estocolmo. El subíndice B es donado por el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Estocolmo. Las clasificaciones de familiaridad en una escala de 7, siendo 1 muy poco familiar y 7 muy familiar, dieron significativamente entre los dos conjuntos de olores, como las muestras. Los olores se prepararon en frascos de vidrio opaco de 160 mililitros, inyectando un líquido en una almohadilla de algodón que a su vez estaba cubierta por otra almohadilla. Para cada participante, 12 olores, 6 familiares altos, 6 familiares bajos, sirvieron como objetivo en la codificación de 12 olores. Como distractores, se utilizaron 6 altos, 6 bajos en las pruebas posteriores. La selección de los olores objetivos y soñuelo se aleatorizó individualmente para cada participante. En cuanto a las caras, en un experimento piloto, 20 sujetos fueron presentados con 200 caras. La mitad de ellos eran fotos de personas suecas famosas, por ejemplo, políticos, actores, presentadores de noticias, etc. Y la otra mitad de fotos de personas suecas no famosas. Todas las fotos se editaron en el mismo tamaño y se convirtieron en fotos en blanco y negro. Todas las caras se mostraron sobre un fondo blanco y debajo de la cara se insertó un collar negro para ocultar la variedad de la ropa.
Las imágenes se presentaron en un monitor de LCD de 22 pulgadas controlado por un software que se trabaja en la universidad. Para cada cara, los participantes calificaron la familiaridad percibida en una escala de 7 puntos. Uno muy poco familiar, 7 muy familiar. Desde que notamos un alto rendimiento y los riesgos de los efectos de techo en el reconocimiento facial en investigaciones anteriores, se seleccionó un tamaño de conjunto de imágenes más grande para los olores. Las 80 caras familiares y las 80 menos conocidas fueron seleccionadas para el estímulo principal, con 40 femeninas y 40 masculinas por categoría de familiaridad. Las calificaciones de familiaridad en una escala de 7 puntos difirieron significativamente entre los dos conjuntos de caras. Para cada participante, 80 caras, 40 de alta familiaridad y 40 de baja familiaridad sirvieron como objetivo de la codificación y 80 caras como distractores. La selección del objeto y el señuelo se aleatorizó individualmente y el participante registró las pruebas como un teclado. En cuanto al procedimiento, todos los participantes asistieron a una sesión de codificación y una sesión de prueba. Fueron probados individualmente en una habitación bien ventilada por el mismo experimento. Primero el participante dio su consentimiento informado. A continuación se disminuyó una cuestión sobre los antecedentes educativos, edad, estado de salud, aptitud sensorial en cuanto a lo visual, lo auditivo y lo olfativo, y los hábitos de fumar o no fumar. Tanto en la codificación como en las pruebas, los olores y las caras se presentaron en dos bloques separados y el orden de modalidad se compensó entre los participantes. Para cada participante dado, el orden de modalidad fue el mismo y la codificación y la sesión de prueba fueron las mismas. En la codificación se informó al participante que los estímulos se memorizan para la prueba de memoria posterior. La codificación y el ensayo de olores, en cuanto a los ojos, al participante a lo largo de la presentación y el olor, se les dijo al experimentador cuándo se iba a presentar un nuevo olor. El participante recibió instrucciones de respirar normalmente cuando se presentaba un olor debajo de la nariz. Cada olor se presentó durante aproximadamente 5 segundos, después de lo cual el participante calificó primero la familiaridad del olor en una escala de 7 puntos, seguido de un intento de identificarlo por su nombre tal precisamente posible. Por ejemplo, plátano en lugar de fruta. Para minimizar los efectos de la adaptación, el intervalo de la representación de estímulos fue de 30 segundos. El experimento rigió todas las respuestas. En la prueba, todos los olores de la sensación de codificación se presentaron junto con el mismo número de olores distractores, es decir, en total fueron 24 olores, 12 familiares altos, 12 familiares bajos. La tarea consistía en decir primero si cada uno de los olores presentados se había presentado en la sesión de decodificación, sí o no, y luego identificarlos. En cuanto a la identificación de consistencia y precisión para los olores, se analizaron 3 categorías de rendimiento de identificación independiente de la precisión en la codificación y en las pruebas. Primero, identificación coherente en la codificación de prueba, es decir, identificación idéntica o similar. Se usó la misma etiqueta o casi la misma en todas las sesiones. Por ejemplo, dulce de limón con limón. Aunque se analizó la exactitud de la identificación, los nombres generados se puntuaron dicóticamente como correctos o incorrectos. Tanto las condiciones exactas como los nombres cercanos, el nombre verídico, por ejemplo, caramelo de limón para limón, se calificaron como correctos. Los nombres incorrectos y las omisiones se calificaron como identificaciones incorrectas. La confiabilidad entre evaluadores para la puntuación de los nombres de los olores se evaluó entre 2 de los autores y mostró una alta coincidencia entre la calificación. Las codificaciones y pruebas de caras. Cada cara se mostró durante 4 segundos, después de lo cual el participante calificó su familiaridad precisa en la escala de 7 puntos por un máximo de 5. 1 muy poco familiar, 7 muy familiar, seguido de un intento de nombrar a la persona mostrada, por ejemplo un máximo de 8 segundos. Cuando se alcanzaron los límites de tiempo, el programa continuó automáticamente. La prueba se presentaron 80 caras objetivo con las caras restantes 80 caras distractoras, es decir, un total de 160 caras. Para cada cara una tarea de reconocimiento de sí o no, una tarea de identificación de los mismos marcadores de tiempo se usaron en la prueba como codificación. Los nombres generados se puntuaron
dicóticamente como correcto o incorrecto. Para fines de estudio solo se utilizaron las calificaciones de familiaridad y los datos de reconocimiento de las caras. Los resultados para los análisis de la memoria de reconocimiento facial y de los olores se calcularon en aciertos y las falsas alarmas de los puntajes. Las proporciones medidas se analizaron en 4 separadas intervalos de tiempo en 4, 16 a 64 días por 2 modalidades, olor y caras. El ANOVA mixto de familiaridad, alta familiaridad y baja familiaridad con respecto a las medidas repetidas en los últimos 2 factores. Solo se reportaron efectos principales, interacción significativa. El nivel alfa se fijó en 0,05 inicialmente, también incluyó el género como factor de la ANOVA, ya que investigadores anteriores han encontrado que las mujeres son mejores identificando los olores que los hombres, según Doty y Cameron en el 2009. Debido a que no se aparecieron efectos principales y de interacción confiables relacionados con el género. Para obtener un índice de discriminación de reconocimiento se calculó una medida de sensibilidad imparcial que se aplica comúnmente en la investigación de la memoria de reconocimiento. Las pruebas de post-hoc de HSD de Turkey confirmó que las diferencias entre el rendimiento del reconocimiento de olores fueron significativas entre todos los intervalos de retención, excepto entre 4 y 16 días. En contraste, la memoria de reconocimiento facial disminuyó significativamente en todos los intervalos de retención, excepto en pruebas inmediatas y de 4 días. Principalmente mostró que el intervalo de retención interactuó, lo que indica que la diferencia entre estímulos familiares y altos y bajos disminuyó significativamente en los intervalos de retención. Este hallazgo se asignó con pruebas con un nivel alfa corregido de Wolferion, que mostró que aunque el efecto de la familiaridad fue significativo, la prueba inmediata de 4 a 16 días para familiares altas y bajas, los estímulos familiares no difirieron significativamente los 64 días de prueba. En la tabla D significa las puntuaciones más o menos en función de la modalidad y la familiaridad y el intervalo de retención. Como se señaló anteriormente, fue de particular interés explorar la función del olvido para la información olfativa con menos atributos semánticos, como se ilustra en la figura número 1. La tasa de golpe reveló diferencias significativas en las tasas de acierto entre los olores y las caras y entre estímulos familiares altos y bajos familiares. Además, hubo una disminución significativa en el tiempo y en una interacción significativa entre la modalidad y el intervalo de retención. Para desenredar esta situación se realizaron 2 pruebas más, una en vía de olores y una para cada respectivamente, en el intervalo de retención como variable independiente para los olores. Se confirmó que la caída de la tasa de aciertos después de la prueba inmediata fue significativa, pero se mantuvo constante desde 4 a 64 días según la figura número 2. Sin embargo, la tasa de aciertos para las caras disminuyeron significativamente en todos los intervalos de tiempo, excepto entre las pruebas inmediatas de los 4 días. Como se muestra en la tabla número 2, los olores identificados consistentes tuvieron un rendimiento de tasa de aciertos promedio más alta que los olores identificados inconsistentemente y los olores que no se habían identificado en ninguna de las sesiones de prueba. La proporción de olores identificados consistentemente disminuyó significativamente en los intervalos de retención. Además, se utilizaron proporciones individuales de identificación constante en un total de 12 olores objetivo. Para varias correlaciones producto-momento, primero se notó que la identificación de se proporciona consistente estaba altamente correlacionada con la identificación de proporción inconsistente. Los datos que se muestran a través del intervalo de retención y el número total de elementos de prueba, llamado n, se representa entre paréntesis. Además, se investigó la relación entre la precisión y la identificación y el rendimiento de la memoria en busca de olores familiares altos, ya que solo estos olores tenían etiquetas separadas que podían puntuarse según su precisión. Los hallazgos de este artículo implican y producen estas observaciones al mostrar que la consistencia de la identificación puede ser un factor de predicción más fuerte para el reconocimiento exitoso de la identificación correcta. En primer lugar, independientemente de la precisión, los olores altamente conocidos e identificados sistemáticamente se asocian con las tasas de aciertos más altas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la consistencia de la identificación fue notablemente menor para los olores identificados de manera incorrecta. Segundo, las tasas de aciertos no fueron diferentes para los olores identificados correctamente en una sola sesión o para olores que no fueron identificados en ninguna de las sesiones. También se examinó a nivel individual e indicó que la identificación de proporciones consiste a través de la codificación y las pruebas de correlación positivamente con las tasas de acierto, independientemente de la familiaridad con el olor.
Además, el análisis de seguimiento en el que se eliminaron los elementos identificados sistemáticamente del conjunto de los olores poco conocidos reveló un rendimiento de la memoria aún menor en todos los intervalos de retención, aunque la memoria aún era significativamente mejor que la posibilidad de los 64 días de prueba, el nivel de rendimiento era relativamente bajo. En general, el patrón de hallazgos sugiere que la memoria olfativa depende de la familiaridad con el olor y de la identificación consistente. La identificación coherente se relaciona con la familiaridad y la identificación correcta, según lo indica en frecuencia más alta de identificaciones consistentes para olores familiares altos y bajos, así como para olores correctamente identificados. Gracias.